Ya tenemos a nuestra siguiente invitada, es Virginia Mendoza, quien va, no sé si ya fue la mesa, va a ser hoy, ¿verdad? Sí, hacia las 7 de la noche, una mesa dentro del programa literario con este tema, sin duda muy atractivo, unas lluvias sin hielo, por favor, el mundo tiene sed. Y en esta, digamos, el resumen que presenta la feria acerca de esta temática van a abordar la escasez de agua y el aumento del nivel del mar, que ya son realidades ineludibles a los que la literatura no permanece ajena. Y por eso le agradecemos a Virginia Mendoza que nos acompañe para hablar de este tema tan importante. Virginia, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Te saluda Rubén Martín, mi compañero Jesús Estrada. Y bueno, coméntanos qué es lo que van a abordar en esta temática, unas lluvias sin hielo, por favor, el mundo tiene sed. Sí, pues como usted comentaba, hablaremos pues por un lado de la escasez de agua y por otro pues también de esa subida, de esa abundancia que a veces están tan relacionadas, ¿no? Lo hemos visto recientemente en la zona de la que vengo, en Valencia, en España, claro, con una dana muy grave. Al mismo tiempo, también este tipo de lluvias se estaban dando en zonas como Bogotá, muy concretamente en Colombia y en esa zona mediterránea. Y todo esto ha sido después de una grave sequía, entonces siempre están relacionados. Exacto, fenómenos que no eran tan comunes, ¿no? en estas regiones del mundo. Es decir, eran más frecuentes en ciertas zonas más del trópico, más cercanas de los océanos, pero eso es sorprendido. ¿Y cómo se aborda desde la literatura entonces estas temáticas? Que es un poco el sentido, ¿no?, de la charla. Sí, bueno, en mi caso era una fusión entre ensayo y también memoria, porque partía de recuerdos de infancia. Yo soy de un pueblo de La Mancha, por mi pueblo pasa la ruta del Quijote. Y bueno, es una zona en la que vivimos sequías cíclicas, como en tantas otras zonas del Mediterráneo, aproximadamente cada década, aunque ahora cada vez pues, la frecuencia con el cambio climático también se está alterando. Y tenía recuerdos de una sequía muy grave que nos dejó sin agua en el pueblo. Estuvimos a punto de tenernos que ir de allí porque no teníamos nada de agua, y mi abuelo era el encargado de abrir y cerrar la llave del depósito que daba agua al pueblo cada día, en momentos en los que teníamos media hora de agua al día. Entonces este interés personal me acaba llevando a intentar de alguna manera entender cómo también otras sociedades a lo largo de la historia se han relacionado con estas situaciones de escasez de agua. Y bueno, pues me acabo remontando a la prehistoria, y claro, mira, se me va un poco de... Así es. También tenemos, y le agradecemos mucho a Gaby Martínez que participa en esta mesa, pues ¿qué es lo que vas a abordar tú, Gaby, también en esta intervención? Yo hablaré sobre todo del libro Delta, que cuenta cómo viví durante un año en la última isla, en el primer lugar que se va a tragar el mar, porque ahora como está reculando, digamos, está yendo hacia atrás las orillas. ¿Es una isla que está en el Pacífico? No, es en el Mediterráneo. Lo que pasa es que el Mediterráneo está sufriendo como modificaciones importantes en el clima. Lo vimos hace poco en Valencia con la Dana. Por supuesto. Yo estuve viviendo un poquito más al norte, muy poco más, y allí es una zona arrocera donde pues las crecidas del mar están haciendo pues que desaparezcan las playas. ¿Cómo se llama esa isla? Se llama la isla de Buda. Y es el delta del Ebro. Entonces lo que ocurre aquí, lo que se muestra sobre todo, pues son las tensiones que están viviendo las personas que viven ahí, partiendo sobre todo de una persona que en 2017 comenta que se da cuenta de que lo del cambio climático también le está afectando a él. Intenta encontrar la ayuda de otros agricultores, aquí intenta hablar pues con Parque Natural, con los ecologistas, y de entrada no ve demasiado apoyo. Se pregunta qué es lo que está pasando, y entonces viene una gran tempestad que hace que esa casa donde yo me instalé, que estaba a 450 metros del mar, fuera en aquel momento inundada, porque las aguas entraron 3 kilómetros. 450 metros estaba y entraron 3 kilómetros. 3 kilómetros. Tremendo. Luego, al retirarse el agua, es cuando se aclara aquello, yo me instalo, y lo que hago es básicamente esperar a la tempestad mientras voy entrando en todo lo que es el ecosistema, tanto de personas como de animales que están viviendo ahí. No recuerdo si es el término, ya me corregirán, pero desplazados climáticos, has mencionado algunos que están ocurriendo en otras, bueno, este es el caso que ustedes comentan, pero en otras partes del mundo también, ¿no? Es el primer lugar del Mediterráneo donde va a haber refugiados climáticos, es el punto cero del cambio climático. El punto cero, ¿cuántas personas fueron desplazadas? Ya
¿Ya salieron todos de la isla? No, ahora están en el tránsito. De hecho, en la isla todavía quedan 3 personas que son las que están trabajando el arroz. Lo que ocurre es que esta es la avanzadilla. Sí. Después, a partir de ahí, el resto de agricultores que ya sí que están viviendo con sus familias, porque ahí en la isla donde yo estaba viviendo, vivía yo solo. Venían solamente a trabajar los trabajadores, entonces luego se marchaban, el fin de semana lo pasaba solo, durante el día, la noche también la pasaba solo, y lo que estaba haciendo pues básicamente era anunciar lo que va a pasar dentro de muy poco tiempo al resto de las personas que viven ahí. Va a ser un evento muy interesante porque también va a participar María Sánchez, es decir, es un abordaje a este problema, crisis climática, desde el ensayo, desde la novela y María la poesía. Van a tratar varios asuntos, pero entre ellos me parece interesante las tensiones, digamos, culturales, geográficas, pero también de género relacionadas con esta crisis. Comentar un poco dónde se ubican estas tensiones de género en el marco de este tema de devastación del medio ambiente y desplazamiento. El género, los ahogados eran todos. Sí, yo creo que sí, que bueno, al final los sedientos y los ahogados para mí, y en el libro, en la sed, los comparo, me parece que son 2 caras de la misma moneda. Hay lugares en España en los que muchas personas han tenido que ser desplazadas por la construcción de embalses y otras muchas pues nos acabaremos yendo de lugares que se están secando. Bueno, en mi caso yo no vivo donde me gustaría vivir, ya podría considerarme desplazada climática porque donde mis tatarabuelos se construyeron su casa no queda agua. Entonces, a nivel de género no sabría deciros cómo esto nos afecta a nosotras. Sí que donde lo he visto más claro ha sido a lo largo al intentar trazar esta historia de la humanidad a través de la búsqueda del agua, donde sí que he visto un papel muy relevante, incluso bonito y a reivindicar porque es poco conocido, es sobre todo en estos motines que se dieron en la Europa cerealística, que llaman motines del pan, motines del hambre o de subsistencia, que bueno, pues yo considero que muchos de ellos los podríamos llamar motines de la sed, porque si buscamos qué ha pasado a nivel meteorológico en los años previos, suelen estar precedidos por 3 o 4 años de sequía. También se han dado después de grandes inundaciones que han hecho perder cosechas, pero muy a menudo tiene que ver con la sed. Y en muchos de estos casos lo que ocurría era que eran las mujeres las que salían a la calle con bebés, incluso en algún caso algún bebé ya muerto, y esto era como lo que finalmente hacía que los hombres se levantasen, se rebelasen de alguna manera, porque lo que ocurría en muchos de esos casos era que la sequía confluía y la desigualdad siempre ha estado muy presente en este tipo de relaciones. La sequía no estaba sola. Junto a la sequía había un señorito en esa ciudad que estaba acaparando la escasa, aparte del agua, la escasa cosecha que había, lo cual impedía que la gente de a pie pudiese comprar el pan para sus hijos. Entonces eran muchas veces estas mujeres las que temían que fuesen a morir sus hijos o que ya los habían empezado a perder, las que fueron las y muchas veces esos motines por el hambre precedieron revoluciones, ¿no? Esos cambios políticos. Sí. Gaby Martínez, te escuché que decías que no recibieron respuesta del Estado. ¿Sigue el Estado español sin atender esos problemas? Te pregunto porque asumimos que en Europa, digamos, más desarrollada, podría haber más atención de los gobiernos a estos fenómenos. Lo que ocurre, sí, ahora sí que se ha empezado a prestar atención, sobre todo a raíz del Gloria, a partir de la tempestad que se llamó Gloria. Ahí lo que hacen es reunirse, darse cuenta a todos de que lo que le está afectando a este señor les va a afectar también a ellos. Montan una mesa de consenso, lo llaman allí, taula de consens en catalán, y a partir de ese momento empiezan a intentar dialogar. Creo que lo que es muy gráfica la situación, porque en un momento de tanta polarización en la que cuesta tanto encontrar puntos en común, en los lugares donde están en el límite sí que han empezado a hablar, porque se han dado cuenta de que como no exista ese encuentro no van a solucionar nada, de manera que una de las primeras soluciones a las que se ha llegado está en el debate: ¿permitimos que baje del río más sedimentos para que detenga al mar? ¿O desplazamos arenas para crear una especie de diques de contención que van a ser mucho más frágiles, pero que de momento te
te aguantarán los primeros embates. Por supuesto. Por lo que han optado ha sido por desplazar arena, porque los sedimentos es como a más largo plazo, porque necesitarías al menos 10 años para que baje toda la tierra y los sedimentos que permitieran contener En cualquier caso son soluciones temporales, porque el problema de fondo, que es el cambio climático, pues no se está atendiendo, ¿no?, de manera adecuada. De hecho, bueno, ya nos vamos a ir, pero salió esta semana, no recuerdo el nombre de la isla, justo la que comentabas del Pacífico Sur, que va a emprender... Una de las Maldivas, ¿no? Sí, Vanuatu o Kiribati. Exactamente, sí. Que es la que ya está en riesgo, ya desapareciendo, y va a emprender una demanda contra los estados responsables del cambio climático. Es que, interesante también. Fíjate que lo que dice el protagonista de Delta, dice, lo que no entiendo es cómo yo, que me he dado cuenta de lo que está pasando en Vanuatu, me afecta a mí, cómo es posible que en Barcelona o en Valencia no se den cuenta que yo, que estoy a 200 y pico kilómetros, soy una avanzadilla de lo que está a punto de pasarles a ellos. Y fíjate, Valencia, hace pocas semanas, lo que ha ocurrido. La tragedia que ocurrió. Bueno, pues se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, Virginia Mendoza y Gaby Martínez, por compartir nuestra reflexión, y por supuesto extendamos la invitación a asistir a esta conferencia que está dentro del programa literario, pero como ve usted, son temas sociales y políticos relevantes para no solo para España, para la humanidad. A la conferencia Unas lluvias sin hielo, por favor, el mundo tiene sed, a las 7 de la noche aquí mismo. ¿Tienes el salón? Salón 1. El Salón 1, aquí mismo en Expo Guadalajara. Y con esto nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.